buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es lunes 29 de noviembre. Se está acabando el mes, pero apenas comienza el año nuevo litúrgico con el Adviento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos va a hablar el profeta Isaías, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el monte del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Y ahora tenemos la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy yo a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno: ve, él va. Al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos entrado pues en el tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación. Y como lo decía en la meditación de ayer, aún no es Navidad. Y aunque usted esté poniendo el árbol de Navidad, su pesebre o nacimiento, es como preparación. Y tenemos 4 semanas para prepararnos a la venida del Salvador. Estas 2 primeras semanas de Adviento van a ser todavía en un tono un tanto apocalíptico, referidas a la venida escatológica, a la última venida del Señor, con signos
y prodigios en el cielo y en la tierra. Hoy vemos, por ejemplo, cómo Isaías, a quien también se le puede llamar el profeta del Adviento, nos está dando a entender unos 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, cómo Jesús va a nacer no solo para los judíos. Él es el Mesías esperado de los judíos, aunque ellos no lo van a reconocer, no todos. Pero sobre todo también ha venido para expandir la fe que debieron haber aceptado primero los judíos hacia todas las naciones. Él es el Mesías esperado de todas las gentes. Todo el mundo, todo el orbe estaba esperando la llegada de Jesús, aunque no lo supieran. Y es por esto que estamos llamados a predicar, evangelizar, hablar de Él en todos los lugares. Hasta que esto no pase, pues Jesús no volverá. Tenemos que predicar y que el evangelio sea escuchado, aunque no sea aceptado, en todos los rincones del mundo. Y ya Isaías tuvo esta visión de que todos, de todas partes, van a llegar al monte. Dice hermosamente: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para ser instruidos. Será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. Así que este lugar santo, del cual saldrá la ley y saldrá la palabra del Señor, se ha cumplido así tal cual como lo profetizaron. Fue de allí de donde se extendió la palabra. Jesús es la palabra encarnada y es Jesús el que va a recorrer todos los rincones de la tierra anunciando su mensaje. Y repito, aunque no sea aceptada. En el Evangelio de Mateo, hoy vemos cómo precisamente alguien que no tiene que ver con el mundo, con la raza judía, está aceptando la palabra del Señor y está pidiendo un favor sobre un criado que está en casa, que está paralítico y que sufre mucho. Este hombre, a diferencia de muchos otros judíos de su tiempo, no tenía resistencia ante el mensaje de Jesús. Es más, sabía que él podía hacer algo y da un ejemplo de fe superior al de muchos de los judíos con los que Jesús tuvo que conversar, a los que le tuvo que predicar, y de hecho la alabó. Dijo: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. La encontró precisamente en un oficial romano. Dice Jesús en el Evangelio que al entrar en Cafarnaúm se le acercó un oficial romano. Así que no era judío, pero creía en Jesús. Y es esto a lo que nos referimos en esta situación. Fíjense que los datos que tenemos acerca de esto, este tema se viene repitiendo a lo largo de la historia de la salvación. Por ejemplo, desde el Génesis, Dios le dijo a Abraham que bendeciría por medio de él a todas las naciones. Génesis 18:18. Y luego en el Éxodo, una multitud de extranjeros siguió también a los israelitas que salieron de Egipto para adorar a Dios. Los israelitas ya habían hecho vida con algunos egipcios y estos egipcios se rindieron ante el Dios de los israelitas y se fueron con ellos. Éxodo 12:38. También recordemos a Ruth, aquella famosa mujer moabita que dejó su tierra natal y a sus dioses para seguir a Noemí, que se dirigía a Israel. Eso está en Ruth capítulo 1 versículo 16. Y las historias así continúan cuando Dios beneficia a extranjeros, porque hasta ellos debe llegar el mensaje de benevolencia, de amor, de misericordia que Dios viene a traer en su Hijo Jesucristo. Así que en estos días en que vamos a estar preparando nuestro corazón para el nacimiento de Jesús, recordemos tener compasión con los que vienen de afuera, con el extranjero, con el inmigrante, con el que ha cruzado fronteras, con el que anda buscando una vida diferente por las razones que sean. Nadie sale de su tierra por gusto. Normalmente no sale de su tierra por una gran necesidad. Son muchas las situaciones que empujan a la gente a irse. Sin embargo, hoy
vemos que a todos está llamado a ser predicado el Evangelio. Y si Dios llegó a todos, nosotros como cristianos, como portadores de ese mensaje, también tenemos que procurar llegar a todos, no importa la nacionalidad que sea. Alguno podrá decir, no, esto es proselitismo religioso. No, no lo es. Es simplemente un anuncio. El que lo quiera aceptar, que lo acepte. Bendito sea Dios. Y el que no lo quiera aceptar, pues ni modo. Fíjense ustedes lo que pasó con la destrucción de Jerusalén. Jesús ya lo había dicho, y de eso habló precisamente en la liturgia de ayer domingo, en el evangelio que estuvimos leyendo, cuando habla del inminente desastre que le espera a Jerusalén, cuando habla de cuando vean venir todas esas cosas, la gente se morirá de terror por las cosas que le sobrevendrán al mundo. Y fíjense que cuando fue anunciada el sitio de Jerusalén, que empezó hacia el año 64 y luego hasta el 70, fue anunciada también por palabra profética a los cristianos que habían aceptado a Jesús siendo judíos, que se tuvieran que ir a los montes, a los cerros, que no regresaran a Jerusalén a esconderse en lo que ellos consideraban un lugar seguro, detrás de los muros. No iba a quedar piedra sobre piedra. Y se fueron hacia los sitios de Jordania para esperar que esto pasara, y ellos se salvaron. Más de 1 millón de judíos murieron en aquel sitio. Fue una cosa espantosa. Pero fijémonos que aún en estas situaciones, la palabra de Dios no dejó de cumplirse. Así que hoy aferrémonos a esta palabra que nos sigue actualizando, se nos sigue diciendo, nos sigue hablando acerca de cuál ha de ser nuestra actitud ante la venida del Hijo del Hombre. Y recuerda, estamos llamados a proclamar esta palabra en todas partes. Dios no te va a pedir que hagas cosas extraordinariamente grandes y difíciles. Con que lleves tu palabra a los tuyos, a tu familia, a los cercanos, a tus vecinos, y procures darles a conocer quién es Jesús, créeme, ya estarás haciendo una buena obra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.